¿Quieres tomar buenas decisiones? Y no me estoy refiriendo a cosas sencillas como levantarte pronto por la mañana a hacer deporte. Estoy hablando de las cosas importantes de la vida. Si emigro a otro país para buscar trabajo, si me caso y formo una familia, para las cosas importantes hay que discernir. Y hay que discernir bien, porque si nos equivocamos nos puede salir muy caro. Hola a todos, soy Félix Menéndez, doctor en Derecho Canónico y juez diocesano. Y en este vídeo vamos a aprender 4 consejos a prueba de fuego para tomar buenas decisiones. Voy a hablar de un tesoro de sabiduría, una fortuna que se ha ido amasando durante 20 siglos. ¿20 siglos? Esa es la edad de la iglesia. Este nos va a meter un sermón. Este se va a poner aquí a hablar de cosas de misa y de curas. Si yo me lo conozco, que este es un canal muy aburrido. Estoy hablando del proceso, un conjunto de leyes que nos dicen a los jueces cómo tenemos que hacer los juicios. Bueno, iglesia, leyes, los rollos típicos de este canal, que es que este es un canal muy aburrido. Yo no he venido aquí a YouTube a aburrirme. ¿Y qué sabrá la iglesia de tomar buenas decisiones? Este proceso, el proceso canónico, se ha ido perfeccionando a lo largo de los 2 milenios de historia de la iglesia. No, sí, 2000 años son muchos años, eso es así, saber sabe. Y experiencia tiene mucha. ¿Y qué tiene que ver el proceso con tomar buenas decisiones? No me mezcles churras con merinas. Pues precisamente eso, el proceso es la mejor guía para responder a una pregunta difícil, un manual de responder a preguntas complicadas. Os propongo un pequeño experimento. Vamos a aprender cómo funcionan los juicios de nulidad matrimonial y de paso aprendemos del proceso a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Además de regalo os voy a contar 3 curiosidades históricas. Lo primero de todo es siempre la demanda. Si no hay demanda, no hay juicio. Pero ojo, para presentar la demanda hay que tener capacidad, hay que tener interés real en el asunto. Pues yo tengo mucho interés en el matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard. Interés quiere decir que hay que tener algún derecho en juego, no que el asunto te resulta interesante. Por ejemplo, yo no puedo pedir que se declare la nulidad de tu matrimonio. No lo puedo hacer porque sencillamente no es asunto mío. Solo los esposos tienen derecho a presentar la demanda. Y esta es la primera lección que nos da el proceso. Cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos que aprender a preguntarnos a nosotros mismos: ¿es esto asunto mío? ¿O me estoy metiendo donde no me llaman? A menudo, sin darnos cuenta, nos metemos en asuntos que no nos conciernen. Evitemos cargar sobre nuestros hombros problemas que no nos toca a nosotros resolver. El demandante necesita capacidad y el tribunal necesita competencia. La demanda solo se puede presentar ante el tribunal competente. No todos los tribunales son competentes para ver todas las causas. Para las causas matrimoniales hay 4 tribunales competentes: el tribunal donde vive el demandado, el tribunal donde vive el demandante, el tribunal donde se celebró la boda y el tribunal donde viven la mayoría de los testigos. Es decir, podemos enviar la demanda a cualquiera de estos 4 tribunales. No obstante, hay algunas jurisdicciones especiales. Por ejemplo, solo la Santa Sede puede juzgar las causas matrimoniales de los jefes de Estado. Si Joe Biden quisiera pedir la declaración de nulidad de su matrimonio, Monseñor Gregory, el obispo de Washington, donde está la Casa Blanca, no puede ver la causa. Biden tendría que acudir directamente al Papa. Antes de admitir una causa, el tribunal se tiene que asegurar de que es competente. Y esta es la segunda lección para nosotros. Tenemos que aprender a no involucrarnos en asuntos que nos sobrepasan. Antes de empezar un discernimiento, siempre deberíamos preguntarnos: ¿tengo yo capacidad para enfrentarme a este problema? ¿Voy a poder cambiar las cosas? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Me encanta esa oración que rezan en Alcohólicos Anónimos: Señor, dame la fortaleza para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo y la sabiduría para comprender la diferencia. Además de capacidad y competencia, es necesario que la causa tenga mérito, es decir, que tenga fundamento. El demandante tiene que convencer a mi jefe, es decir, al vicario judicial, de que su causa tiene fundamento jurídico. Por este motivo, en el escrito de demanda tiene que constar: esto me lo sé, que yo me he visto tus vídeos, los aburridos esos, los vídeos aburridos. Lo que se pide: la declaración de nulidad del matrimonio. ¿Por qué se pide? Los capítulos de nulidad, los que explicas en los
vídeos esos que son un rollo macabeo. Tercero, ¿en qué hechos se basa la demanda? Lo que viene siendo la lista de testigos y los documentos que se presentan. El vicario judicial tiene que hacerse dos preguntas. Si los hechos que se alegan en la demanda son plausibles y si estos hechos, de probarse, darían lugar a la nulidad del matrimonio. Si la respuesta a las dos preguntas es afirmativa, el vicario judicial tiene que admitir la demanda. De lo contrario, tiene que rechazarla. Del mismo modo, también nosotros, antes de empezar un discernimiento serio, tenemos que plantearnos la cuestión sobre el mérito. ¿Este asunto es relevante? ¿Hay algo que discernir? Cuidado con meternos a cavilar y darle vueltas a cuestiones que ya están zanjadas. En cuanto se admite la demanda, lo primero que hace el tribunal es citar a juicio al demandado. Los jueces tenemos la obligación de darle a los esposos la oportunidad de darnos su versión de los hechos. Si no se cita al demandado, el juicio es nulo. Siempre tenemos que considerar los argumentos contrarios, los que no nos gustan, los que nos causan rechazo. Siempre tenemos que darle derecho a opinar al abogado del diablo. La expresión abogado del diablo no viene del peliculón con Al Pacino y Keanu Reeves, procede del derecho canónico, es del proceso para la canonización de los santos. Tradicionalmente, el abogado del diablo tenía el cometido de plantear todos los argumentos en contra de la canonización. Al demandado tenemos que darle siempre la oportunidad de participar, con dos excepciones: que no sepamos dónde está, que no quiera participar. Si no quiere participar, podemos empezar el juicio sin la parte demandada. Se le declara ausente y adelante. Pero no podemos, bajo ningún concepto, empezar un juicio sin esforzarnos por dar la oportunidad de participar a todos los interesados. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si las dos partes quieren que se declare nulo el matrimonio? ¿Y si solo uno de los dos esposos participa en el juicio? ¿Quién defiende el matrimonio? ¿Qué clase de juicio es ese? ¿No hay nadie a favor del matrimonio? Este problema lo solucionó el Papa Benedicto XIV, he dicho XIV, no XVI, en el siglo XVIII, con la bula Dei Miseratione, en la que estableció el oficio del defensor del vínculo. El defensor del vínculo es el abogado del matrimonio. Es un oficial de la Iglesia que interviene en todos los juicios de nulidad matrimonial para defender la validez del vínculo. Esta función es tan importante que si el defensor no participa en el juicio es nulo. La figura del defensor del vínculo, como la del abogado del diablo, nos recuerda lo importante que es escuchar los argumentos contrarios si queremos hacer un buen discernimiento. También nosotros tenemos que esforzarnos por entender a los que piensan distinto. Tenemos que reconocer sus motivos y sus argumentos y aprender a compararlos con los nuestros con honestidad. Y es que, en las cosas importantes de la vida, no se trata tanto de salirnos con la nuestra. Se trata, sobre todo, de encontrar la verdad. Qué cosas tan bonitas dices, amigo. Esto me ha llegado, esto me ha tocado la patata.